Llame al Espíritu Santo y diga al Espíritu Santo: en esta nueva semana quiero hacer una decisión radical, y es agradarte, y es buscarte continuamente, adorado Espíritu de Dios. Mis hijos te necesitan, yo te necesito, Señor. Tu iglesia te necesita, Espíritu Santo. Necesitamos conectarnos contigo todos los días de nuestra vida. Adorado Espíritu Santo, tú eres el que convences. Espíritu Santo, tú eres el que redarguyes. Espíritu Santo, tú eres el que nos enseñas. Y cuando nuestro corazón es sensible a tu palabra y es sensible a tu presencia, nuestro corazón no se enoja, sino que se alegra, porque tenemos un Padre que endereza nuestros pasos. Tenemos un Dios que cuida de nosotros. Padre bueno y misericordioso y santo, oro en esta mañana para que tu palabra libere, para que tu palabra cambie, para que tu palabra nos transforme y nos haga nuevas criaturas, Señor. Porque esa es la vida del evangelio, esa es la vida del cristiano: morir al mundo y vivir para gloria y honra tuya, Señor. Padre, eres bienvenido a este lugar en el poder divino de tu Santo Espíritu. Adorado Jesús, yo sé que tú intercedes por nosotros día y noche, y tu Espíritu Santo eres quien estás haciendo tu obra perfecta. Te damos gracias y te alabamos en Cristo Jesús. Aleluya, amén y amén. Pueden sentarse. Dios les bendiga. Ahora 15 días estuvimos tratando el tema pidiendo el temor de Dios, ¿recuerdan? Y estuvimos hablando de que Dios no quiere en su iglesia lápidas pintadas, gente que solamente vive de apariencias. Estuvimos hablando sobre el Salmo 86:11, que dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Diga: voy a caminar en la verdad de Dios. Estuvimos también hablando de que teníamos que pedirle a Dios que afirmara nuestro corazón para que podamos temer su santo nombre. También estuvimos hablando ahora 15 días sobre lo que dice Mateo 23, 25 al 27, donde el Señor le decía a los escribas y fariseos que por fuera se veían muy bien, pero por dentro estaban llenos de pecado. Todo eso lo estuvimos explicando y estoy recordándoles. En el Salmo 85:6 dice la palabra del Señor que aquí da una exhortación para que no nos volvamos a las locuras del mundo, a las locuras del pecado, porque Dios lo que quiere es que usted y yo permanezcamos firmes en la palabra preciosa del Señor. Estuvimos hablando que Proverbios capítulo 26 versículo número 11 dice que el necio va repitiendo su necedad. Entonces, que el perro como vuelve a su vómito, que así es aquel que escuchó la palabra de Dios y vuelve al mundo. También estuvimos hablando del Salmo 40 del 1 al 8, que no olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Estuvimos hablando de Gálatas 5:7, que nosotros corríamos bien y que quien nos estorbó para seguir adelante en los caminos del Señor. Hasta ahí quedamos, y hoy voy a continuar y espero terminar con la ayuda del Señor. Y he titulado, y aunque continuamos con este tema, dígale al que está a su lado: ¿será que Dios nos habla todavía? ¿Ustedes qué piensan? ¿Dios todavía nos habla? Entonces he titulado este mensaje: Dios, háblame. Cierre sus ojos y dígale: Dios, háblame. Dígale: Dios, háblame. Espíritu Santo, háblanos. Señor, que nuestro entendimiento se conecte con tu palabra, que nuestro corazón se conecte con tu corazón. Háblame, Señor. Háblame, Señor, para ser obediente. Háblame, Señor, para poner en práctica tu palabra. Háblame, Señor, que tus siervos escuchan. Tus siervos, tus verdaderos siervos escuchan tu palabra. Por eso cuando vemos la Biblia, nos dice en el Salmo 85, el versículo número 8: escucharé lo que hablará Jehová Dios. Amén. Repita: escucharé lo que hablará Jehová Dios. Diga: que mi corazón
se disponga a escuchar lo que me va a hablar Dios. Y el tema que vamos a estar tratando, diga conmigo, hogares sanos. Diga, hogares sanos. Pero para que nuestros hogares sean sanos, nosotros tenemos que escuchar lo que nos dice Dios en su divina palabra. Si dice el Salmo 85, verso 8, ¿qué dice? Porque ¿qué hablará Jehová? ¿Quién va a tener paz? Diga, el que escucha la palabra. Escucharé, y usted se va a llevar este versículo durante toda la semana. Y usted va a escuchar la voz de Dios durante toda esta semana. Diga un fuerte amén. Por eso dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo. ¿Y a quién más? A sus santos, aquellos que nos hemos apartado, separado del mundo para vivir para Cristo Jesús. Y sigue diciendo, para que no se vuelva ¿a qué? A la locura. Si usted y yo dejamos de escuchar la palabra de Dios, usted se vuelve al mundo, usted se vuelve a las locuras que tenía antes, porque una persona que está enredada en el mundo y en los deseos del mundo no es una persona cuerda, es una persona que está totalmente atada por las garras de Satanás. Amén. Cuando leemos entonces esta palabra, escucharé lo que Dios hablará. Hermana y hermano, Dios quiere corazones obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere corazones obedientes. Dios quiere una iglesia, escúcheme, que ame su palabra. Diga, que amemos su palabra. Dios quiere siervos que amemos la santidad. Dios quiere jóvenes llenos de luz, no de tiniebla, no de esclavitud. Dios quiere una juventud libre. Dios quiere hogares libres. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Dios quiere una juventud llena del Espíritu Santo, jóvenes llenos de vida y con el poder de Dios. Y sobre todo esto va a traer como resultado hogares sanos. Porque si los hogares están sanos, la iglesia estará sana. Porque usted y yo aquí en la iglesia somos el reflejo de lo que hacemos en la casa. Somos el reflejo como caminamos en la casa. Si usted aquí dentro de la iglesia tira el papel, tira el chicle, tira cualquier cosa, eso hace usted en su casa. Así vive su casa, ¿o no? Cuando usted cuida la iglesia, cuando yo veo que hay personas que cuidan hasta una silla, cuidan la iglesia, yo pienso dentro de mí, así cuida la casa. Pero cuando yo noto personas que ponen el chicle debajo de la silla, tiran el papel en cualquier parte, lo primero que se me viene al corazón es, esta persona es una desordenada y así mantiene su casa. Así de que usted y yo somos el reflejo de lo que hacemos en casa cuando venimos aquí a la iglesia del Señor. Diga, este lugar es para amarlo, para respetarlo, para honrar a Dios. Aquí no venimos a nada más. Aquí venimos a escuchar lo que Jehová hablará a mi corazón. Usted no viene a escuchar aquí los chismes de nadie. Usted no viene aquí a averiguar la vida de nadie. Aquí venimos es a conectarnos con el Señor. ¿Qué me habla el Señor? Amén. Vamos a mirar en primer lugar lo que conviene a nuestra casa. Dígale al que está a su lado, ¿qué será lo que le conviene a mi casa? Cuando leemos la palabra del Señor en el Salmo, capítulo número 93, el versículo número 5, dice así la palabra del Señor. Salmo capítulo número 93, el versículo número 5. ¿Qué le dice? ¿Tus testimonios son qué? ¿O será que dice tus leyes pueden ser modificadas? ¿Qué dice? Dice tus testimonios, tus leyes, tus mandamientos, en otras palabras, no pueden ser modificados. Dice tus testimonios son muy, diga muy, tus testimonios son muy firmes, diga muy firmes. Aquí no está diciendo que la ley de Dios es firme, diga muy, muy firme. La palabra del Señor nos habla aquí tan claro,
Porque en el día de hoy estamos viendo que cuando se predica en una iglesia, que nuestra vida sea enderezada, que nuestra vida sea totalmente para el Señor, lo primero que viene al corazón de muchos es, por eso es que casi la gente no viene a la iglesia, es que como que se saca en la iglesia dándoles esa doctrina tan fuerte. Hermana y hermano, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, la practica, la vive y la atesora. Pero el que está tibio no quiere, no que le den paños de agua tibia. Y yo no vine aquí a eso hoy. Dice la palabra del Señor, tus testimonios son muy firmes. Y hay algo que me fascina. ¿Y qué más dice? La santidad conviene ¿a dónde? No solamente la santidad conviene dentro de este templo. La santidad conviene en tu casa. Diga, en mi casa. En mi casa es donde usted y yo comenzamos a vivir un evangelio vivo y eficaz. La santidad comienza en el hogar. La santidad comienza en el papá. La santidad comienza en la mamá. La santidad comienza en las palabras y en el entorno que se vive dentro de la casa. Y dice la palabra, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y... Diga, y para siempre. Diga, la santidad es para siempre. Diga, la santidad no es solamente hasta noviembre y diciembre me voy a descarriar. Y es por los siglos de los siglos. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por siempre. Porque Dios no se ha modernizado. El mundo se moderniza, el mundo cambia leyes, el mundo hace lo que le provoca, pero la palabra, los testimonios, las leyes de Dios, dice aquí la Biblia, no pueden ser modificadas, porque los mandamientos de Dios, dice la palabra de Él, son muy ¿qué? Son muy firmes. Diga, son muy firmes. Así de que, iglesia, o nos vamos a enderezar, o aquí se va a quedar el que se va a enderezar y se va a ir el que quiere seguir tibio. Pero yo no quiero ver una iglesia ni fría ni tibia, porque Cristo está que llega. Y este es tiempo de santificarnos, y la santificación va a comenzar por la casa. Y la Biblia dice, y si el juicio de Dios comienza por la casa, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Es necesario, hermano, que nos sacudamos en esta mañana, porque Dios nos quiere hablar. Dígame. Dígale al que está a su lado, la palabra de Dios no ha cambiado. ¿Quién te dijo que la palabra de Dios ha cambiado? ¿Quién te está diciendo que pecar poquito eso no es nada? Bailar con el esposo y la esposa eso no es nada. La palabra de Dios me dice, la santidad conviene a tu casa. Diga, esta palabra conviene a mi casa. Y cuando leemos en otra versión dice, el tesoro que adorna tu casa es la santidad. Qué versión tan hermosa la que esa que yo leí. Dice que la santidad es el adorno principal de un hogar. Puedes tener tu casa llena de lujos, de las mejores cosas del mundo, pero si en esa casa no hay santidad es un basurero. Pero si tu casa está llena de santidad, así sea que le pongas el adorno más sencillo, allí resplandece la luz del Cordero de Dios. Dale ese aplauso al Señor, porque la santidad será el principal adorno de tu casa. Las leyes de Dios son eternas, porque Él, diga, es el mismo, hoy y por siempre. Diga, Dios no cambia. Diga, Dios no cambia. Háblale a su alma y dígale, Dios no cambia. Amén. La Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo habló, lo ejecutará. Y Dios está diciendo que sus mandamientos son muy firmes y que la santidad conviene a nuestra casa. En primer lugar, miremos, ¿qué es lo que le conviene a nuestra casa? Diga, la santidad. Diga, hay que volver a la santidad. Así le digan legalista, así le digan extremista, así le digan lo que quieran, hermana y hermano, lo importante es la aprobación de Dios en el cielo.
pero que yo entiendo que la santidad conviene a la casa, conviene. Apague ese televisor cuando usted vea que van a salir propagandas inmundas, porque la santidad conviene en la sala, en el comedor, en las alcobas, en el cuarto más oscuro de tu casa. Allí tiene que resplandecer la luz de Cristo. Allí debe de haber un hombre y una mujer de Dios que está poniendo orden en la casa, que no está sacando a Dios de tu casa. Amén, mamá. Madre de familia que está aquí, pídale a Dios que le ayude a poner orden en su casa. Varón que estás aquí, coloca orden en tu casa y Dios respalda al hombre y la mujer que quiere obedecer. Por eso cuando leemos segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo número 19, dice la palabra del Señor. Ya está ahí el versículo. ¿Qué dice? ¿Pero qué? ¿Pero el fundamento de quién? ¿Está cómo? Está tambaleando. ¿Qué está firme? ¿Qué está firme? Dice, porque el fundamento de Dios está, ¿cómo? ¿Y qué más sigue diciendo? Teniendo qué? Teniendo esta inscripción, dice otra versión, teniendo este sello. ¿Conoce el Señor a quién? ¿Usted es uno de esos? ¿Conoce el Señor a los que son suyos? ¿Y qué más sigue diciendo? Y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. Dale un aplauso porque Él no puede ser engañado. El fundamento de Dios está firme. Amén. Diga, Dios no ha cambiado. Su fundamento no se ha movido de ahí. Dice, el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos. Y los demás que invoquen su nombre, apártense de toda maldad, de toda iniquidad, apártense de todo lo que no le agrada a Dios. Esto de que Señor, Señor, Cristo lo dijo. No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios, dice primera de Tesalonicenses 4:3, porque la voluntad de Dios es nuestra santidad. Diga, amo la santidad, amo la presencia del Señor. ¿Estás entendiendo este mensaje? ¿Qué es lo que conviene a mi casa? Hermana y hermano, lo que conviene a tu casa es la santidad. Lo que me conviene a mí como persona es entender que el fundamento de Dios sigue firme. Los mandamientos de Dios siguen firmes. Dios, lo que Dios dijo en Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, todos los libros de la Biblia siguen vigentes hoy. Diga, siguen vigentes hoy. Dios no ha cambiado. Amén. El fundamento de Dios está firme. Usted y yo tenemos un sello. Dios un día nos selló para la gloria y honra de Él. ¿Cuántos dicen un gloria al Señor? Y dice, conoce el Señor a los que son suyos. En esta congregación Dios sabe cuáles son los suyos. Dios sabe cuáles son los suyos. Por eso no nos podemos engañar. Dice, Dios conoce los suyos. Y luego el Señor dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En el momento que usted y yo invocamos el nombre de Cristo, en el momento que un día usted pasó al altar y le dijo, Jesús, yo te recibo como mi Dios y mi Señor, el Señor te dio un sello. El Señor dijo, eres mío. No te dejes quitar esa bendición del Señor. Diga, fuera con todo el mundo y la perversidad del mundo. Amén. ¿Qué le conviene a tu hogar? ¿Qué le conviene a mi hogar? Mi hogar, diga, debe ser diferente. ¿En qué sentido? Diga, poniendo límites en la casa, poniendo orden en los noviazgos. Se bajó ahí el tema, ¿no? Yo me hago una pregunta hoy. Si nosotros somos de los suyos que dice la palabra de Dios, si usted entiende y yo entiendo que la santidad conviene a mi casa, hoy le quiero dar un consejo a los padres de familia y los jóvenes que están aquí. Si se enojan,
pues tienen dos problemas: enojarse y volverse a poner contentos conmigo. Amén o amén. Yo me hago esta pregunta: ¿qué sucede con los noviazgos de hoy en día? ¿Cómo es posible que el novio llega a la casa, se sube al cuarto de la muchacha, usted se queda mirando que ve que llegó el ungido allá, llegó el novio de su hija, y se van y es que a ver una película en la cama? ¿Usted cree que eso está correcto? ¿Usted cree que eso es sentir la santidad dentro de tu casa? Hay ladrones que estás admitiendo dentro de tu casa, y esos ladrones son esos novios que se meten a robarle la virginidad a tu hija bajo tu mismo techo, que se llevan nada más que quitándole la felicidad a tu hija, volviéndole una mujer depresiva, volviéndole una mujer fracasada, porque bajo el mismo techo se ha admitido la prostitución y tu casa se ha convertido en un motel. Por eso la santidad conviene a tu casa, padre de familia. Amárrate el pantalón, mujer, amárrate esa bata. Y como que si esto no les gusta, pero recíbalo en el nombre de Jesús. Recíbalo en el nombre de Jesús. No tiene por qué el novio pasar de esa sala, sea quien sea. ¿Cómo así? ¿Que a dónde está el novio? Allá está arriba viendo una película. Allá están debajo las cobijas. Y luego, ¿pero qué pasó? Si yo cuidaba a mi hija, no la dejaba ir a las discotecas, yo no la dejaba ir a la calle, pero estabas permitiendo el ladrón de tu alma dentro de tu misma casa. Por eso las muchachas hoy en día se quieren quitar la vida, se cortan las venas, hacen una cosa y hacen la otra. Porque es necesario que los preceptos que habían ahora, 70 años, 60 años, ¿cómo era? Yo tampoco tengo todos esos años. Pero mi mamá cuenta que cuando mi papá la venía a visitar, ponían dos hermanos policías por allá en una esquina. ¿Así era o no? Levante la mano los que tienen 70, no, ¿qué tal? Les da vergüenza. Pero se dice que en eso, hermana, ¿es verdad o no? Ah, ya dice que sí. Y no se veían tanto embarazo indeseado, ¿o no es así? ¿O no es así? ¿Y por qué, si los mandamientos de Dios acabamos de escuchar son firmes, los preceptos de Dios no se pueden? Usted no los puede cambiar, yo menos. Diga, no los podemos cambiar. Las leyes de Dios no pueden ser modificadas. Y vaya que en el día de hoy, como el modernismo se metió en la iglesia, se metió en la casa, se metió en todo lugar, vaya que un muchacho venga a la casa y usted le diga, bueno, hable con mi hija ahí en la sala y de ahí no pase. Uy, tu mamá qué anticuada. Hermana, que le digan anticuada, deje que le digan lo que les dé la gana, pero usted va a poner orden en su casa, porque la santidad conviene a su casa. Y déjeme que un día estos tranquilos, que yo les voy a hablar a esos jóvenes bien claro. Amén. ¿Seguimos o me bajo de aquí? Oh, porque es que están como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo no me meto en su casa, pero yo no sé si usted está permitiendo que el novio se meta a su casa, al cuarto de su hija, a ver películas, a ver la televisión. Saque ese tipo de ahí. Ese tipo lo que quiere es dormir con su hija, dejarla embarazada y volarse. Están diciendo los muchachos, uy, nos están descubriendo. Amén. Desconecte ese internet en las noches, padre de familia. Mire, el diablo es tan sagaz que como que a usted le está llegando, yo hablo aquí y como que 3 minutos después le está llegando a usted allá, como que despiértese. Mire, a veces el que está ahí está dormido, dígale, vea, reaccione y despiértese. Usted como padre de familia dentro de su casa, vaya y desconecte todos esos aparatos en el nombre de Cristo Jesús. Bájese a breque de televisión, porque vuelvo y le repito en el nombre de Jesús, como la santidad conviene a tu casa, sácale esa televisión a tu hijo del cuarto. Yo voy a esperar hasta que usted resuelva decir, estoy de acuerdo. Amén. Ahora no vaya de una, vení, voy a sacar este demonio de aquí, va para la calle. Siéntese. Háblele y dígale, mi hijo, yo quiero que usted sea un muchacho diferente. Yo no lo quiero ver deprimido, yo no lo quiero ver en una clínica de reposo, yo no lo quiero ver atestado de pornografía, de maldad. Entonces yo te voy a estorbar en tu vida hasta que te cases. Después de que te cases, haga lo que mejor le provoque. Pero cuando ya se case, ya el muchacho ha madurado.
y de seguro que los límites que estás poniendo hoy, Él los va a poner en su casa. Amén. Desconecta esas cosas. ¿Lo puedes hacer o no? ¿Qué ven tus hijos mientras tú duermes? ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? Nos pregunta el Señor. Porque desde que comenzamos hoy el tema, ¿qué fue el versículo que leímos? Salmo 85:8 dice: escucharé lo que Dios hablará. Ya se les había olvidado, ¿no? Entonces, diga, le voy a estorbar a mis hijos. ¿Usted sabe cómo es estorbarle a sus hijos? Manténgase como un policía mirando qué hace y qué no hace. El muchacho se enoja. Yo también tuve dos muchachitos. Ellos se enojan, que aquí todo es malo, aquí nos prohíben todo. Es que qué tal que fuéramos como los de allá, qué importa lo que digan sus hijos. Pero hermana y hermano, más tarde, cuando lleguen, pasen los 30 años, cuando ya estén hechos hombres, te van a dar un abrazo y te van a decir: gracias, mamá, por haberme estorbado a tanto pecado. No puede haber gente pasiva en la iglesia. Sea una leona en su casa en el nombre de Jesús. Padre de familia, se hace león en su casa en el nombre de Jesús. Que el que va a entrar a su casa sepa con quién se está enfrentando. Diga amén. No dejes que tu casa, mire, escúcheme algo. No deje su casa sola con adolescentes. Amén. Yo me tuve que sacrificar mucho. Yo no salía de mi casa y eran hombrecitos. Y no porque fueran hombres, no había que cuidarlos. Hoy en día hay que cuidar más los hombres que las muchachas, por lo que veo. Pero Javier tenía que salir a algo y los dos tan buena gente. Mami, vaya con mi papá, nosotros vamos a estar en la iglesia. Usted, mamá, ¿cuándo nos va a permitir sentir que nos tienen con... Oye, hermano, decía Andrés, pero hermano, qué desconfianza la que mantiene mi mamá con nosotros. Y no porque me hubiera pasado nada ni nada, porque yo leo la palabra de Dios. La primera exhortación que le dio Dios a Elí a través del profeta Samuel fue que le dijo: y no le has estorbado a tus hijos. Usted y yo tenemos que ser piedra de tropiezo para los hijos. Deje que ellos se enojen. Eso al principio el diablo se va a alborotar, pero usted va a salir victorioso en el nombre de Jesús, porque van a saber que su casa es una casa de Dios. Amén o amén. Sacrifíquese ahora y usted después verá resultados. ¿Cómo es posible que usted diga: bueno, me voy a ir para Cartagena, me voy para tal parte, y ahí dejo estos dos angelitos? Mis amores, la sangre de Cristo los cubra. No vayan a meter las novias, cuidadito con esas cosas. Yo confío en ustedes. El muchachito está que baila en una pata. Y usted está creyendo que porque dijo: los cubro con la sangre de Cristo, se fue y los dejó a las anchas de su casa. Usted cree que el diablo no entra a traer tentación. No respetó al Señor, va a respetar a los hijos. Hermana y hermano, en este momento, si hay adolescentes, absténgase de salir a paseos. No deje su casa sola. No, es que lo voy a dejar con el tío, con el primo. A veces ese tío y ese primo es un abusador. Su casa está, mamá o papá, en el nombre de Jesús. No deje que nadie más duerme dentro de su casa. No deje que allá se meta el primo, que se meta el tío, que se meta el otro, que se acostaron todos. No, hermana y hermano, levántese a medianoche, vaya, observe. Pero padres de familia, abran sus ojos, porque el ladrón está metido dentro de la casa, robándole la paz a tus hijos, violándolos, tocándolos, manoseándolos, y usted como que nada está pasando. Abran los ojos. Abran los ojos. Niños que yo atiendo, los abusadores están dentro de la casa. Así de que usted no se confíe. Por más corbata que le vea, por más líder que usted lo observe, sea desconfiada hasta el fin. Amén, hermanos. Dígame, voy a volver una desconfiada. Deje de estarse confiando de todo mundo. Amén. No deje los niños con cualquiera. A eso yo los llamo ladrones, porque roban la felicidad y la paz de tu casa y de tus hijos. Amén. La doctrina de la santidad, dicen los tibios, eso así la iglesia no va a crecer.
No, 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 es que la hermana Blanca cada que se para a hablar, habla la teología del miedo, la teología del terror, llámela como quiera, pero lo que le estoy hablando está en su Biblia y está en mi Biblia. Y si lo dice Dios, póngale la firma. Amén. Para el tibio dice, esa palabra y ese mensaje, eso no va a permitir que la gente pueda crecer en la iglesia. Yo cómo voy a llevar una persona nueva que la pastora le suelte todo. No, la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Eso con estar escondiendo las cosas no sacamos nada. ¿Sabes por qué? Dios no quiere un templo lleno de huesos secos. Dios no quiere un templo de muertos. Dios quiere un templo de vivos. Y los vivos oyen, los muertos no oyen. Amén. Los vivos reaccionan, los muertos siguen iguales. Pregunto, ¿estás muerto o estás vivo? A este lado, ¿están muertos o están vivos? Allí. Vamos a ver quién gana. Y allá. Uy, los de allá ganaron. Pero todos juntos estamos. Todos juntos estamos. Amén. Dele la gloria al Señor. Un pastor que ama a la iglesia le habla la verdad. ¿Lo cree que es así o no? Un pastor que ama a su iglesia le habla la verdad, le advierte el peligro, así te duela mucho. Amén o amén. Así te duela, así como que estás allá adentro, como que todo se te estaba removiendo, diga, no importa. La palabra es ese alcohol que te está echando allá donde tiene la infección, te está ardiendo en el corazón. Pero el pastor que ama a la iglesia le va a advertir los peligros y la va a hablar con toda la verdad. Le advierte el peligro, le dice la verdad, ¿sí o no? Por eso cuando leemos Proverbios 27:6 dice que fieles son las heridas del que ama, pero que importunos son los besos de todo hipócrita. Un pastor que se para, le sobe la cara, le sobe el hombro, hermanito, Dios lo levanta, Dios le ayuda para adelante. Eso hay que decirlo. Pero cuando el sinvergüenza se pone y dele, y a los 20 días otra vez, y a los 20, no, ya usted no pierda tiempo. Pero fieles son las heridas del que ama. Y muchas veces las cosas nos van doliendo, pero nos vamos a afirmar en el nombre poderoso de Jesús. Cuando leemos Juan 8:36 dice la palabra del Señor, conoceré la verdad y la verdad nos hará libres. Amén o amén. Esa verdad nos hace libre y si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. Usted es libre cuando el pecado se saca a la luz. Cuando una persona está ocultando el pecado, vive con opresión, vive con miedo, vive con terror. Pero cuando lo confiesa, la persona ¿cómo queda? Diga, libre. Y Dios quiere una iglesia libre. Hebreos 12:14 dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo quiero que vamos a segunda de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 2 al versículo número 5. Y dice así la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 al 5. ¿Ya están ahí? ¿Qué dice la palabra del Señor? Bueno, yo les voy a leer porque no les entiendo nada. Dice segunda de Timoteo 4 y quiero comenzar desde el 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo. Si ya pasó algo en su casa, no importa, pero es que siguen viniendo tiempos, si hay más hijos o no. Que prediques la palabra, ¿cómo? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué más dice? Redarguye, ¿qué más? ¿Para qué más es la palabra? ¿Para qué es la predicación? Yo no vengo aquí a hacerle chistes a usted, yo vengo a decirle lo que dice Dios. Dice que dé la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué más? Redarguye, ¿qué más? Reprende, exhorta ¿con qué? Con paciencia. ¿Y qué más? Esto se llama doctrina, hablar de la santidad. Esto se llama doctrina, advertir los peligros que hay. Y el versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana, ¿qué?
sino que teniendo que. Usted sabe que es comezón de oír. A usted ha llegado un momento en que el oído le rasque y le rasque, ¿no ha visto usted? La gente coge hasta se mete un gancho, se mete una alfiler, hace algo y eso hace así, y eso dele. Hay muchos que están así, con comezón de oír. Dios no quiere que te des con comezón de oír. Dios quiere que tus oídos estén tan limpios que la palabra de Dios pueda entrar a tu vida para cambiar y transformar el corazón. Amén. Dice, porque vendrán tiempos cuando, dice la palabra de Dios, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué es amontonar? Diga, una cantidad de gente. Dice, se amontonarán. ¿Qué? Maestros, pero para mí, maestros chalupas. Yo no sé qué será chalupa, pero yo digo eso. Se amontonarán maestros. ¿Cómo? Maestro de maestros, Cristo Jesús. Amén. Y dice la palabra del Señor, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad que el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Y si no quise leer el que sigue porque todavía no me pienso morir, porque dice que yo estoy a punto de ser sacrificado y morir y todas las cosas, pero Dios me tiene mucha vida por delante. Amén. Aquí dice que se van a amontonar maestros conforme a la concupiscencia. ¿Qué es lo que nos dice el pastor Javier? Que hay iglesias hasta de un ojo, ¿no? Hay iglesias donde usted va, a usted no le gusta diezmar, por allá hay una iglesia que dice que no se recibe diezmos. Entonces sigue buscando, no, por allá hay una iglesia donde no hay problema, como lleve usted la plata, de dónde la traiga, de dónde fue. Hermanos, se van a amontonar ¿qué? Maestros, conforme a lo que la iglesia quiere que le prediquen, pero diga, aquí no será así. Diga, aquí no será así. Mire, hermanos, aquí, por aquí pasa mucha gente, ¿no, Pastor Giovanni? Y pasan y se convierten y van y vuelven. Pero así dicen, no, allá son muy exagerados. Hermanos, yo prefiero quedarme con un poco, pero que nos vamos con Cristo Jesús. El crecimiento viene de Dios, pero no solamente que tenemos que crecer en número, tenemos que crecer en la santidad del Señor. Y dice que van a venir tiempos, pero el Señor dice que hay que reprender, que hay que redarguir, que hay que exhortar para que la iglesia se pueda, diga, enderezar. ¿Cuánto nos queremos enderezar? Guste, hermana o hermano que está ahí sentado, gústele o no le guste, seguiremos predicando la santidad, porque la santidad es la que nos va a llevar al cielo. Critíquenme o no me critiquen, yo voy a hablarle la palabra. Y una cosa sí le voy a decir, ¿me la va a escuchar? ¿Me la va a escuchar? Mientras que yo sea la pastora de ustedes, les hablaré lo que es la palabra del Señor. Mientras que esté en este púlpito, hablaré de la santidad, cueste lo que cueste, en el nombre de Jesús. Y yo quiero iglesia, porque no somos semillas que nos vamos a quedar toda la vida aquí. Pero el día, mi hermano y mi hermana, que yo o el pastor ya no esté con ustedes, le digo una cosa: sigan practicando la santidad. Así venga algún tibio a decirles, eso es extremismo, eso lo podemos hacer así. No, hermanos, usted le va a responder, el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos, y los demás que invoquen su nombre, apártese de toda maldad. Mientras que seamos los pastores, sea yo aquí la pastora, este púlpito siempre y estas paredes quedarán impregnadas de que siempre les dije, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Que el día que yo me pare en este púlpito y les diga, iglesia, a Dios, y lo que aprendieron y lo que atesoraron en su corazón, espero que lo guarden por el resto de sus vidas. Y se lo enseñan a los hijos de sus hijos, porque usted tiene que marcar en esta tierra un recuerdo en el cual no digan, el pastor que yo tenía era un tibio, la pastor que yo tenía era mediocre. No, que digan, fue una mujer que nos habló la palabra de Dios. No que soy brava, no que soy enojada, no, yo hablo lo que dice Dios en su palabra. Amén. Diga, ay. Vamos a cambiar. Vamos en segundo lugar. ¿Entendió lo primero? ¿Qué es lo que conviene en nuestra casa? Diga, el cuidado a nuestros hijos.
Así sea tu esposo, que le encuentras cosas raras. No oiga, uy, le encontré a mi esposo un CD como raro. Voy a irlo a ver qué dice ahí. No contamine su vida, no dañe su inocencia. Coja eso, y para eso el Señor dice que nos dio poder de pisar, de hollar serpientes, escorpiones, toda fuerza del mar. Si su esposo es el pervertido, empieza a santificar su casa. Amén, hermana. Si usted le encuentra CD y cuanta basura, bote eso. Si se la encontró a sus hijos, bote eso y comience a orar y comience a ayunar, y la casa se llenará de la gloria del Señor. En segundo lugar, entonces, ¿qué es lo que no se debe de llevar a tu casa? Salmo 101, versículo del 2 al 4. Quiero correr porque no quiero dejar esta clase sin terminar. Salmo 101, porque todo este mes vamos a hablar de la familia. Y vamos a cambiar en el nombre de Cristo Jesús. La familia es el tesoro más grande del Señor. Salmo capítulo 101, dice la palabra del Señor. No pondré, versículo 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Y el versículo 2 dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Dígalo. En la integridad es completo. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No traeré cosa injusta delante de mis ojos. ¿Qué será cuando aquí dice la palabra de Dios? No traeré cosa injusta delante de mis ojos. Miremos lo que dice segunda de Pedro 2, versículo número 14. Dice que tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecar y que viven seduciendo las almas inconstantes. ¿Dice así o no? Cuando leemos esta palabra de Dios, en otra versión dice: no pueden ver una mujer si no la han desvestido. Usted ha visto hombres y mujeres, y hombres que miran a una mujer de arriba abajo y la mujer dice: ese hombre me desvistió, ¿o no? ¿Estamos en lo correcto? Yo quiero ir a leerles bien esa palabra del Señor. Segunda de Pedro. Diga, pero aquí no tiene por qué pasar igual. Yo quiero decirle a la iglesia hoy que si usted todavía está con esas ataduras, hoy vas a salir libre en el nombre de Jesús. No puede seguir igual, diciendo, mirando a la mujer de arriba abajo, o la muchacha al hombre de arriba abajo, y con gestos, como dice la palabra, se hacen señas, y hay señas que le está diciendo al hombre o a la mujer: vámonos a dormir, vámonos a pecar. Miremos por un momento lo que dice aquí la palabra del Señor. Cuando uno estrena Biblia es cosa seria. Segunda de Pedro 2, versículo número 14. Dice así la palabra del Señor: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de Dios. ¿Son hijos de quién? Yo me pregunto cómo es que se escucha el mensaje, se escucha la palabra, se advierte, se adora a Dios, y después de que sale de aquí vuelve a lo mismo. No, yo en el nombre de Jesús yo declaro que esta palabra tiene que liberar varón, mujer, joven, niño, adulto, el que sea, porque la palabra de Dios nos trae libertad. Usted no puede seguir teniendo sus ojos llenos de adulterio, desvistiendo cuanta mujer pasa, coqueteándole a cuanta mujer va y viene, diciéndole todas las vulgaridades que salen. Usted ya es un hijo de Dios y usted ya es una hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No lleves a tu casa lo que Dios abomina. No contamines más tu casa con tus ojos. Y usted sabe de qué le estoy hablando. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Job, el capítulo número 31. Job, capítulo 31. Job fue un hombre muy probado por Dios. Amén. Pero este hombre, miren lo que dijo en Job 31:1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen?
Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el omnipotente desde las alturas. Este hombre dijo: yo he propuesto no contaminar mis ojos, cogiendo una niña bien y dañándola. Yo he propuesto mantener mis ojos limpios, y usted debe de pedirle a Dios que sus ojos sean ojos vírgenes, que no sea contaminado con nada. Y si ya te llegaste a contaminar, tú puedes hacer un pacto con el Señor hoy y decir: Señor, yo voy a dejar toda basura, porque mis ojos fueron diseñados, fue para ver tus maravillas, fue para adorarte, fue para leer la Biblia, y no para estar entretenido en pornografía y en toda la basura que el mundo está trayendo. El infierno tiene la puerta bien abierta, y los demonios cada día van ascendiendo y se van cada día metiendo en los cuerpos, y le aseguro que en los cuerpos de más de un cristiano, ahí está acomodado el diablo. Pero desacomódate de ahí, repréndelo y sácalo de tu vida en el nombre de Jesús. Porque mientras que lo tengas ahí y estés ocultando el pecado, eso te va a llevar a una ruina total. Amén. No contamine más tu casa. Niños con deseos sexuales desde antes de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque en esa casa no hay temor de Dios muchas veces. Hay pornografía, hay películas, hay novelas que están incitando al niño. El niño está mirando, está observando, y como ve, entonces vaya y ensaya con el hermanito, con la hermanita y con el vecino. No coja a testar su casa de pornografía, de pecado y de maldad. Vuelvo y le repito: tenga ese aparato apagado. Mana Blanca, qué exagerada usted. Tómelo como sea, pero yo le aseguro que los niños que están de 4, de 5 años, porque los he tenido allá, están sufriendo problemas desde antes de tiempo, deseos ya sexuales en ellos. ¿Y qué pasó? Algo vieron, algo ha permitido usted. Su casa tiene que estar limpia hoy en el nombre de Jesús, porque quien está pagando las consecuencias son tus hijos. Quien está pagando consecuencias son tus hijas. Arranca de raíz, saca ese ladrón de tu casa llamado pornografía, llamado películas inmundas, llamado una cosa como lo quieras llamar. Pero usted muchas veces quiere cerrar bien la puerta de su casa, que no se le entre el ladrón. Cuida las 4 paredes, pero no estás cuidando lo principal de tu casa, la santidad y tus hijos. Amén o amén. Cosas inmorales, novelas, películas, diga no más. ¿Sabe? La puerta para ir al infierno está muy ancha. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y dice: y muchos son los que entran por él. Pero estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Pero diga: yo quiero, Señor, estar entre esos pocos. Diga: yo quiero estar entre esos pocos. En esa puerta angosta, iglesia, usted no puede entrar con los morrales del mundo. Le hago entender. Si usted y yo queremos ir al cielo, los morrales del mundo, lo que venías cargando, la malicia que se venía cargando, el adulterio, la fornicación, la lujuria, la concupiscencia, todo eso tiene que quedar afuera, y usted pasa libre, sin esa carga, al camino angosto, donde Cristo con sus brazos abiertos está para santificar y para hacernos nueva criatura. Porque el que está en Cristo nueva criatura es, y todo lo malo que se ha practicado pasa y todo comienza a ser nuevo. Le da alegría a Dios, que nos da esperanza. Llena tu casa con el Espíritu Santo. Amén. Él es experto en santificar tu vida. Padre de familia, si tu vida está santificada, toda tu casa estará limpia. Porque para que usted tenga autoridad de decirle a sus hijos: apague eso, es porque sus hijos ven que usted no se mantiene mirando las mismas cosas. Pero usted le dice: ay, mi hija, apague esa novela. ¿Y usted dónde se queda? Como usted ya la vio, yo también la voy a ver. Ejemplo primero que todo. Amén. En tercer lugar, ¿cómo limpiar tu casa? ¿Quieres saberlo con qué? Diga: con arrepentimiento y volviéndonos a la palabra de Dios. ¿Cuánto nos queremos volver a esta palabra de Dios? Esta palabra de Dios está archivada en las casas. Esta palabra de Dios está metida por allá en cualquier lugar. Ya ni se desempolva ni se trae a la iglesia. Esta palabra de Dios va a cambiar tu casa
va a cambiar tu vida y va a cambiar cada día más mi vida. Amén. ¿Cómo limpiamos nuestra casa? Diga, con arrepentimiento y volviendo a la palabra de Dios. Miremos lo que nos dice Jeremías capítulo 6, el versículo número 16. Jeremías 6, versículo número 16. Dios mío, voy a tener que correr. Jeremías 6, versículo 16. Yo no voy a correr. Yo voy a dar la palabra hasta que terminemos. Jeremías 6, versículo número 16. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Así dijo Jehová. ¿Qué dijo? Paraos, párese en los caminos. Cuando usted va en un camino y para un rato, ¿por qué para? Diga, porque estoy cansado. ¿Cuántos han ido de aquí de pronto a Cali o a Medellín por tierra? ¿No ve que hay momentos en que usted dice, estoy cansado, ¿cierto? Y usted y yo paramos con el propósito de descansar. Diga conmigo hoy, estoy cansado. Diga, estoy cansado de pecar. Y voy a pararme en el camino. Y cuando también usted se para en un camino es para observar si usted está llevando la línea que es o está equivocado. Y de pronto usted en este momento dice, he estado muy equivocado, voy a hacer un par en el camino para volverme de todo corazón a Dios. Porque aquí dice la palabra del Señor, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Y qué pasará? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dice la Biblia que ellos dijeron, no andaremos. Muchos pueden estar aquí sentados, están diciendo, unos están diciendo, voy a cambiar, voy a ordenar mi casa, voy a orarle a Dios. Pero otros están diciendo, mejor me salgo del culto o más bien y vuelvo. Pero o sea que usted se salga o vuelva, el que es de Dios, la palabra de Dios va a atesorar y la va a obedecer en el nombre de Jesús. Amén. Usted y yo no nos paramos en el camino y hoy vamos a decirle al Señor, Señor, yo ya me cansé de esta vida de pecado. Dígalo. ¿Sabe? Usted tiene que decirle a su alma, ya me cansé de esta vida de pecado. ¿Cómo limpiar la casa? Con arrepentimiento y con palabra. Salmo 19, versículo número 7. Mire qué lindo es la palabra, que la palabra es la que nos convierte. Salmo 19, versículo número 7. ¿Qué dice? Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte, mi hermano y mi hermano, que va a convertir a tus hijos y que va a convertir nuestra alma. Diga, la palabra de Dios. Diga, la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 101 dice, de todo mal camino contuve mis pies. Usted a partir de hoy, de todo mal camino, usted va a evitar ir a ese lugar. Dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Diga, me capacita para enfrentarme al adversario. Mateo capítulo 4, versículo 4, versículos 7 y 11, vemos que cuando Satanás tentó a Jesús, Jesús siempre le respondió con la palabra y le dijo, escrito está y escrito está. Amén. Solo con la palabra de Dios, cuando llega la tentación, cuando llega el pecado, usted tiene que tener la palabra de Dios almacenada, porque solamente la palabra de Dios nos hace hacerle frente al adversario para que salga huyendo. No tengo tiempo de leerla, pero allá me imagino que está, ¿no? ¿Cómo limpiar nuestra casa? Con arrepentimiento y su palabra. Juan 15:3 dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Cuántos reciben esa promesa del Señor? Usted ha comenzado a limpiar su mente y su corazón, y Dios lo está haciendo mientras que su corazón es sensible y dice, voy a cambiar. Primera de Pedro 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 23. Usted dirá, la hermana sí que saca versículos, con uno hubiera podido predicar, pero a mí me gusta darle sancocho a ustedes parejo.
arroz, sopa. ¿O no les gusta un almuerzo como bien, como dicen ustedes, bien trancado? Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo número 23, ¿qué dice? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece. Y el 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuándo se va a purificar tu casa? Cuando obedezcamos a la verdad de la palabra. Amén. Y dice el versículo 22 de ese mismo capítulo, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos siendo renacidos en esta mañana. Primera de Pedro 1, el verso número 17, dice la palabra del Señor, y si invocáis por Padre aquel que sin accesión de personas juzga según la obra de cada uno, que dice el Señor, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué más sigue diciendo? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos ¿de quién? De vuestros padres. ¿Y qué más sigue diciendo? No con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Usted y yo ya comenzamos a tener el ADN de Dios. Usted ya no diga que es que usted está cargando la maldición de su abuelo, bisabuelo, y no. La palabra de Dios dice que Él nos rescató de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos una vez de nuestros padres. No le dé lugar a eso, dele lugar a Dios. Usted ya es un linaje bendito de Dios. Yo soy un linaje bendito de Dios. Salmo 119, el versículo número 105. Para ir terminando, dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Toda esta semana la lámpara de la palabra de Dios te va a guiar el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y es esa lumbrera, esa luz que andará contigo en el camino. Amén. Entonces, el versículo número 100, Salmo 119, versículo número 15, dice: apartados de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de Dios. ¿Le da alegría a este cierre? Usted se va a poner ahorita en pie dentro de unos 3 minutos y usted va a recitar este versículo. Apartaos de mí. Usted le va a decir a todo demonio que te ha venido atormentando: apartados de mí, malignos, porque yo he decidido seguir los mandamientos del Señor. Amén. ¿No cree que nos da descanso su palabra? Apartados de mí, dijo el salmista, malignos. Dice, pues yo, diga yo. Si su esposo está diciendo, yo no voy a seguir, tome la decisión usted. Si su esposa no quiere, varón, tómela usted. Pero diga, apartados de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de Dios, y diga, y veré los resultados. Le pregunto, como comencé hoy el tema, ¿Dios habló? ¿Dios habla todavía? ¿Podemos tener hogares sanos? ¿Podemos tener hijos sanos? ¿Podemos tener paz en el hogar? ¿Podemos tener paz en la tormenta? Claro que sí. Y por último, el Salmo 119, el versículo 116. Si usted tiene este propósito en su corazón, usted no va a quedar avergonzado. Esta es una promesa de Dios y usted la va a tomar en el nombre de Jesús. Repítala en alta voz. ¿Qué dice? Qué lindo es leer la palabra de Dios. ¿Usted por qué no hace una promesa con el Señor? Ante la mano los que la quieren hacer. Se me va a leer todo el Salmo 119. Léase todo el Salmo 100 y léalo por toda la casa. Si usted se siente tan enamorada y enamorado de Dios, vuélvalo y reléalo, súbase a la azotea y siga. Y en cada habitación y impregne la palabra de Dios, que este Salmo 119 tiene unas riquezas gloriosas.
Yo quiero que volvamos a leer el Salmo 119, versículo 115 y versículo 116, ya para retirarme de acá. Salmo 119, versículo número 115 y versículo número 116, dice así: apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Versículo 116. Susténtame conforme a tu palabra. ¿Y qué? Y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. ¿Qué más sigue? Sosténme y seré salvo. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. Póngase en pie. Y en estos